de un grande de la televisión, conocido como arquitecto, productor televisivo, presentador. Me refiero a Sebastián Beltrame. Ya vamos a estar dialogando con él. Un gusto saludarte, bienvenido a Memorias Destacadas. Padre uruguayo y madre española. Es verdad, sí, se conocieron en otro país además. Mi madre nació en Galicia, en un pueblito en la montaña, a unos kilómetros de La Coruña, y la trajeron de muy chica. Mis abuelos emigraron a Buenos Aires. Mi abuelo peleó toda la guerra civil española, y después de eso, bueno, España estaba destrozada, entonces mi abuelo fue uno de los inmigrantes que llegó a Buenos Aires, estuvo trabajando y después reclamó a mi madre y a mi abuela con mi madre, que era bebé. Y bueno, ahí en Buenos Aires se conocen con mi padre, porque mi padre venía de un viaje y bueno, se conocen ahí. Y bueno, y después de ahí yo he vivido en varios lados, bueno, en Buenos Aires, cuando era chico, en San Juan, en la cordillera argentina, después en Tacuarembó, en Tarariras, departamento de Colonia, luego en Colonia del Sacramento, y el día anterior a empezar el primer día de liceo me mudo a Montevideo, y bueno, y a partir de ahí estoy acá. Mucha gente no sabe, Sebastián, dónde naciste. Yo nací en Montevideo, soy uruguayo. Tengo nacionalidad española por mi madre, podría tenerla italiana por mi padre, por mi apellido. Beltrame es italiano, mi segundo apellido es Bouzas, que es el gallego, pero sí soy uruguayo. En el 2001 creo que te recibiste de arquitecto, o por lo menos hiciste los viajes de arquitectura, recorriste el mundo. Allí nació tu visión, o quizás esa vocación de andar recorriendo el mundo y mostrándolo. Bueno, nació antes, porque fíjate lo que te acabo de contar, donde viví, en todos los lados que viví, por el trabajo de mi padre, siempre nos íbamos mudando, porque es ingeniero agrónomo, entonces, además de que nos mudábamos de ciudad, yo lo acompañaba cuando iba a trabajar, entonces íbamos al campo, y me encantaba eso de chico. Y empecé a viajar antes, ¿no? Cuando empecé a trabajar joven, y cuando juntaba un poco de dinero, me lo gastaba en viajes. Y bueno, cuando llegó el viaje de arquitectura, ahí quise, porque siempre me había gustado la fotografía, yo ya tenía cámara, sacaba fotos. Me había comprado una cámara de video, cosa cuando empezaron a salir recién. Y en los viajes previos ya grababa. De hecho tengo algunos videos con el pelo largo de esa época, antes de que entrara incluso a la facultad. Y cuando hago el viaje de arquitectura, ahí que me gusta la idea de mostrarlo, ¿no? Entonces fui por todas las agencias de publicidad, canales de televisión, ofreciendo la idea de grabar el viaje de arquitectura. Incluso lo planteo adentro de Facultad de Arquitectura para hacerlo algo académico, que tenga un respaldo, un cierto control de parte de la facultad, para que no se muestre cualquier cosa. Todos me dijeron que no. A nadie le gustó, y todo el mundo decía que no iba a funcionar, que a quién le iba a interesar eso, que no. Y bueno, como mi mezcla es italiano, gallego y vasco, entonces es un poco terco. Decidí hacerlo igual. Entonces en el primer lugar que paro cuando arrancamos el viaje es en Estados Unidos, y ahí me compro una cámara, averiguo qué cámara mínima se precisa para salir al aire en televisión, compro una cámara y ahí empezamos a grabar con mis compañeros de viaje. Digo empezamos porque al principio empezamos, después lo que implica grabar, que es estar pendiente, filmar, en ese momento era cassette, etiquetar los cassettes, guardar, cuando salir cassette nuevo, cargar las baterías, ir con la cámara. A nadie le gustó en el medio de un viaje y terminé haciéndolo yo solo. Lo que en su momento se dijo que no iba a funcionar, hoy por hoy se transmite en más de 250 señales entre cable y televisión abierta. Y en Latinoamérica, porque sale hoy sale en otros países, sí. Es un ejemplo de que cuando querés hacer algo, aunque todo esté en contra, tenés que darle para adelante, ¿no?
No un poquito, tenés que darle de verdad, porque te vas a chocar con 20 muros, todo el mundo te va a dar para atrás, cuando hay algo nuevo que no se hace, que no es la norma, generalmente te dicen que no. Entonces, lo importante es que si vos realmente estás convencido, sea lo que sea, si querés ser pintor, si querés ser mecánico de autos, si te gusta algo, si vos lo hacés y aprendés y te gusta, vas a terminar siendo muy bueno haciendo eso y te va a ir bien a la larga, vas a poder vivir de eso, que fue lo que me pasó a mí. Pero tuve un proceso muy largo en el medio, con muchas también decepciones, sobre todo en este medio. Bueno, en general la vida creo que es así, pero en este medio hay muchos egos, mucha competencia, y como yo lo hacía porque me gustaba, no venía del medio, no sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces a las primeras personas con las que empecé a trabajar, que sí eran del medio y conocían todos los entretelones de la cosa, y tenían todos esos vicios, resulta que me encontré con varias decepciones, varias. Pero bueno, como me gusta lo que hago lo que me gusta también. Entonces no me resulta, es muchísimo trabajo, cumplo muchos roles, pero estoy delante de cámara, me gusta filmar, me gusta la producción, toda la parte del trato con los clientes también, pero es algo que me gusta hacer. Entonces lo hago con gusto, y no es un trabajo de 8 horas, es un trabajo de 24. Pero lo seguí haciendo a pesar de eso, a pesar de todo lo seguí haciendo, y me saco las ganas de trabajar en lo que me gusta, que la verdad que me considero un privilegiado. Pero no viene solo, eso no cae de arriba, ¿no? En mi caso, por lo menos, que no tengo a nadie, ningún padrino, ni ningún familiar en los medios, ni nada, y mis primeras intenciones de hacer algo siempre se toparon con un no. Pero bueno, es un ejemplo para que si te gusta hacer algo, hacelo. Yo tuve que tener trabajos paralelos 1000, hasta muy tarde, dormía poco, estudiaba y trabajaba, y bueno, un montón de cosas, hasta que con los años pude llegar a tener una empresa donde se producen contenidos y donde hago lo que quiero. Es así. Sebastián, hablando precisamente de tu trabajo, el hecho de ir a hacer un programa al exterior, ¿qué ha sido el tiempo máximo que te ha insumido producir ese programa? ¿Cuántos días has estado fuera del país, lejos de tu casa, lejos de tu familia? Bueno, el viaje más largo que hice, sacando el de arquitectura, que fue más de un año, el viaje más largo que hice fue en el Capitán Miranda. En el año 2005 yo me acerco a la Armada porque quería hacer una serie de programas sobre la historia de la navegación en el Río de la Plata, que es muy interesante porque en la época de la colonia Montevideo era el apostadero naval, o sea, era la sede de la fuerza naval de los españoles, que controlaban desde el puerto de Montevideo hasta las Islas Malvinas inclusive. Entonces me parecía muy interesante, entonces me acerco a la Armada para hablar de esos temas, y termina todo eso, esas gestiones, en una invitación a acompañar el viaje del Capitán Miranda. Y ahí estuve, hice 4 viajes, pero en el primer viaje estuve 2 meses arriba del barco. Ese fue el viaje más largo que hice, que estuve fuera de casa. Más allá ya te digo, del viaje de la vuelta al mundo con la facultad, pero es un viaje de estudio para trabajar 2 meses arriba del barco. ¿Cada viaje te representa un desafío y una enseñanza diferente? Sí, de hecho, cuando salís del país o de tu barrio, de donde sea, siempre se te movilizan cosas, conoces gente, conoces lugares, conocer formas de vida nuevas, y eso también te hace pensar diferente, te hace aceptar otras costumbres, otras culturas. Creo que te hace mejor persona, porque si vos estás, y te lo pongo como ejemplo lo que nos pasa ahora con la pandemia. Durante mucho tiempo, sobre todo al principio, estuvimos encerrados, y hoy no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos salir de nuestro barrio o de nuestra ciudad, y ni hablar de nuestro país.
Entonces todas las noticias que no llegaban o no llegan son a través de medios, pantallas. No es algo que nosotros podamos ver y sacar nuestra propia conclusión, es algo que nos dicen. Entonces, cuanto más aislado estás, más susceptible estás a creer en lo que te dicen sin poder comprobarlo, si es cierto o si no es cierto, y es más fácil que te manipulen, te digan que las cosas son de una manera y no son así. Entonces, cuando salís, cuando viajás, conocés otras formas de ser, otras personas diferentes, totalmente diferentes, con una forma de pensar distinta a la tuya, que de repente te plantean cosas que vos no aceptás o no estás de acuerdo, pero si tenés la mente abierta y tratás de pensar como esa gente, o te haces amigos o conversás, te das cuenta de que vos no sos el dueño de la verdad, de que hay otras posibilidades, de que el mundo se puede ver de otra manera, desde lo religioso, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo espiritual, pero hay muchas formas de ver las cosas, no una, como piensa cada uno y como está acostumbrado. Entonces ahí aceptás la diversidad y yo creo que te haces mejor persona, ¿no? Porque los odios raciales, étnicos, todo eso vienen de mentes chiquitas. Más allá del poder que tenga la persona, la mente es muy pequeña si no acepta que hay otras opciones además de las que uno cree. Sebastián, a la hora de viajar hay un antes y un después de la pandemia. Totalmente. Antes era una locura, es impresionante cómo esta pandemia nos hizo darnos cuenta de cómo el mundo se había hecho una bola de... La gente viajaba cada vez más, pero al punto en que se hizo tan masivo que había lugares paradisíacos, sitios naturales que ya eran prácticamente invisitables. Te pongo un ejemplo, las islas paradisíacas de Tailandia, por ejemplo, ¿no? Vos ibas a ese lugar y lo veías en las fotos, en los videos, y era la playa de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, una de las playas donde fui, donde se filmó la película, era un paraíso terrenal. Pero cuando llegabas a ese paraíso terrenal lo hacías a través de una lancha con 40 personas y esa lancha paraba en la arena junto a otras 50 lanchas con 40 personas cada una, más los barcos, más los particulares, más... Entonces tenías que esquivar una horda de gente por la arena para poder sacar 2 fotos en donde más o menos no se viera tantas personas. La verdad que esas cosas habían modificado bastante el planeta y esto los cortó. Y te pongo un ejemplo. En septiembre hice el primer viaje en pandemia, que hicimos a España y terminamos en el laboratorio ruso de la vacuna. En noviembre hacemos un segundo viaje y vamos, porque abren los hoteles del Caribe, los all inclusive, apenas abren, vamos a ver cómo es. Cuando llegamos, voy a la playa del hotel y hacía 6, 8, 9 meses que estaban cerrados. Y son playas que, si bien son públicas, son inaccesibles porque hay selva hasta el hotel. Si el hotel está cerrado no entra nadie, está muy lejos de la ciudad, kilómetros. Entonces, durante meses en esa playa no hubieron seres humanos. Cuando entro a caminar por la playa, me encuentro con corales, caracoles así, de colores, de puntas, de esos que salen en la foto. Una cosa increíble, algo que nunca antes había visto en mi vida, yendo a playas a veces muy alejadas. Y eso es simplemente porque el ser humano por unos meses nomás no estuvo depredando el ambiente. Entonces como que le dio un respiro esto a la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, el planeta lo agradeció. Yo ahora te propongo ir a nuestro primer corte y luego seguimos conversando con vos. ¿Te parece? Perfecto.
Continuamos en Memorias Destacadas con un invitado de lujo, Sebastián Beltrame. Quería preguntarte, seguramente no todo lo que brilla es oro. ¿Has pasado momentos difíciles en el medio de un viaje? ¿En el Congo o en Rusia cuando fuiste al país de la vacuna? Sí, en momentos difíciles. ¿Querés cortar? Pasé varios momentos difíciles y difíciles de verdad. El primero que me tocó fue en el 2001, cuando llegamos a Nepal. Y Nepal es una monarquía, ¿no? Durante 400 años la misma familia había reinado y nosotros estábamos muy cerca de las 4 cuadras del Palacio Real en un hotel que era del rey. La noche que llegamos matan a toda la familia real, o sea, se acaba una dinastía de 400 años en una noche y nosotros estábamos al lado. Resultado de eso, hay un toque de queda. Los gurkhas, que son estos mercenarios nepalíes, se recordarán porque pelearon junto a los ingleses en la guerra de Malvinas. Los gurkhas son nepalíes, bajan los gurkhas armados, hay disparos por la calle. Bueno, nosotros estábamos en el hotel. Un par de días después, medio que se tranquiliza las cosas y nosotros nos vamos en un ómnibus a la montaña. Y cuando volvemos, había de vuelta empezado la revuelta. Ómnibus incendiado, nos tenemos que bajar, vamos caminando de noche y éramos como 40. Íbamos hacia el hotel, pero nos faltaban, no sé, 20 o 30 cuadras para llegar y nos íbamos encontrando con barricadas de militares que nos apuntaban con ametralladoras de noche, que en Nepal, que ni ellos hablaban inglés, ni nosotros nepalí, ni nada. Entonces era llegar a una cuadra de que te apuntan con ametralladora y tratar de explicar que sos turista, que no te tiren, complicado, ¿no? Pero me pasó algo muy raro. En ese momento yo no sentía miedo, íbamos todos en fila y yo lo que hice fue agarrar, prender la cámara y con el dedo taparle la luz roja, como para que no vieran una luz roja y no le dispararan. Así pensé en ese momento, dije, ahora lo pienso y digo, estoy loco, ¿no? Pero en ese momento me pasó eso, iba grabando y bueno, pasamos 1, 2, 3 barricadas de esas, zafando y llegamos al hotel. Cuando llegamos al hotel, bueno, llantos, la gente muy nerviosa, mis compañeros, todos llorando, abrazándose, y yo nada, y de repente voy a tomar un vaso de agua, agarro el vaso de agua, me sirvo y cuando me sirvo no le podía invocar. Temblaba la mano, pero todavía no tenía ninguna sensación, ¿no? Entonces me pongo así y de repente me quiero parar y no puedo, se me aflojan las piernas, me desplomo en un sillón y ahí me empiezo a pensar, me podrían haber matado, estuve a punto de no salir de ahí, ¿qué pasó, papá? Y me vino todo eso a la cabeza. Bueno, esa fue muy complicada, tuvimos varios días sin poder salir del país, aeropuertos cerrados, hasta que al final, bueno, logramos salir, pero fue muy difícil, esa fue muy difícil. Y después, bueno, en el Congo tuve experiencias bastante complicadas, porque fuimos a una zona de guerra, básicamente. Por ejemplo, en un momento nos llevan en un helicóptero hacia una de las bases que estaba en el medio de la selva, que para que se hagan una idea parecía una de las películas de Vietnam, porque eran montañas, selva, la base estaba trinchera cavada a mano, alambre de púa con certina alrededor y carpas. Y ahí estaban los militares uruguayos armados hasta los dientes en el medio de la selva, entre 2 aldeas que eran atacadas y a veces se disparaban por encima de ellos, ¿no? Era una situación muy complicada, y nosotros nos íbamos a quedar ahí un par de días. Llega el helicóptero y a los pocos minutos nos avisan que el helicóptero se va. No hay forma de salir de ahí. A los pocos minutos nos avisan, no se van a quedar, va a haber un enfrentamiento, va a estar complicado, el helicóptero va a tratar de venir a buscarlos, a ver si llegan.
Y mientras llegaba el helicóptero, que pasaron 2-3 horas, salimos a hacer unas caminatas con los soldados, armados hasta los dientes, con ametralladoras, por la selva fuimos a la aldea. Una cosa muy extraña porque muchísimos niños que la guerra hace que los hombres casi no haya, los mayores, los adultos se mueren jóvenes, a los 40 años es muy difícil que llegue una persona. Entonces muchísimos niños huérfanos, que además se van a vivir cerca de la base porque cuando son atacados se acercan ahí para protegerse. Entonces, bueno, esa fue complicada, sobre todo también por conocer realidades que uno no está acostumbrado y no se imagina. El Congo es un país que es más grande que toda Europa junta, pero no hay ningún tipo de control, ni censo, ni se sabe lo que pasa ahí, nada, ¿no? Esto viene desde hace siglos, cuando el Congo era propiedad del rey de Bélgica. El Congo belga era porque era del rey. Todo eso, más grande que Europa, era de una persona. El tipo hacía lo que quería ahí adentro, ¿no? Lo que quería de verdad. Y después de eso, bueno, pasó a ser parte del país como una colonia y luego se independizó. Pero nunca dejó de ser lo que es hoy. Un lugar en donde todas las potencias mundiales extraen las riquezas del país, aprovechándose de las personas sin importar lo que pase ahí, ¿no? Entonces la realidad es que si bien hay un gobierno, entre comillas, y un ejército, entre comillas, y digo entre comillas porque prácticamente ni siquiera son pagos, las zonas están controladas por grupos armados. Digo zonas, y a veces zonas es más grande que un país entero, ¿no? Puede ser, un grupo armado controla un lugar más grande que todo Uruguay. Esos grupos armados se financian, y esto lo tengo grabado, o sea, hablando con un soldado del Congo, explica cómo se financia la guerra. Y el tipo dice básicamente esto: te vas a la frontera es Ruanda, el país de al lado, es un país muy pequeño y más desarrollado, pero ¿por qué? Te vas a la frontera, te dan un contenedor de armas, esa es la explicación del soldado, y con ese contenedor de armas vos te vas a la selva, controlás a una población y lo esclavizás para que trabajen en las minas de oro, de coltan, de diamantes. Eso, con ese producto, oro, coltan, diamantes, le pagás a los que te dieron las armas. Y así, ida y vuelta, es que funciona ese país, en donde casi no hay hombres, pues están todos en la guerra o muertos. Las mujeres son las que hacen prácticamente todo, tienen 10, 15 hijos, cultivan, cargan, cuidan a los hijos cuando pueden. Y la mayoría son niños que son huérfanos y que los ves por las calles a millones, salís y aparte es increíble porque tienen, en esa situación, en ese contexto, tienen una alegría increíble, ¿no? Y te abrazan y bueno, es muy difícil. Los soldados uruguayos que van muchas veces les pagan, cuando en el tiempo que están ahí les pagan la escuelita a los niños, porque si no pueden estudiar. Y los niños, yo nunca vi un niño más feliz de ir a la escuela como en el Congo. Descalzos en el barro, pero peinados y arreglados, con los cuadernitos abajo cantando, niños de 4 años por la calle solitos, contentos de ir a la escuela, porque la escuela es un lugar en donde son felices, en donde nadie los va a tratar de matar, ni de robar, ni de ponerle un arma para que vayan a la guerra, y uno piensa, acá tenemos todo. Yo acá abro la canilla y sale agua caliente. Allá un niño de 6 años tiene que caminar 10 kilómetros con un tanque de agua de 10 litros sucio para cargar agua sucia del río que está contaminada, para llevar 10 kilómetros a la casa para que la madre pueda tomar y lavar. Y nosotros abrimos la canilla y tenemos agua, tenemos comida, tenemos heladera, tenemos luz, que no hay, tenemos paz, tenemos educación y salud, cosa que allá no existe. Entonces esas cosas son las que te hacen pensar que cuando te quejas de algo, pensá en el contexto en que estás. Yo, cuando llego de esos viajes, bueno,
trato de explicarle a mis hijos de una forma no tan violenta, no les cuento estas cosas, pero sí les explico que existen estas realidades, como para que sepan que el mundo, que son privilegiados, ¿no? Nosotros todos los que vivimos acá somos privilegiados. Incluso hay casos de uruguayos que quisieron adoptar niños del Congo, porque te encariñás, la verdad, son muy inteligentes, hablan en pocos días empiezan a hablar español, a veces hablan 5 o 6 idiomas, un niño de 5 o 6 años, 8 años. El tema es que es una corrupción tan grande que es prácticamente imposible hacer un trámite para adoptar un niño. Y si se hace, me explicaba que puede llegar a demorar años, esa persona que está en una misión de paz se tiene que volver, y la realidad es que si pasan 2-3 años, cuando ese niño, después de 2-3 años, en ese contexto, puede o ya no existir el niño, puede haber sido llevado a la guerra, puede haberse transformado en un delincuente, en un asesino, en ese niño hermoso que estaba, que era muy cariñoso, puede haber cambiado totalmente, porque esas situaciones la verdad que te dan vueltas. Seba, una pregunta. En el programa que tú emitiste en el Congo, hablas con uno que habla uruguayo. Sí. ¿Lo aprendió ahí? Los niños aprenden a hablar español porque se acercan a las bases uruguayas, porque los uruguayos los protegen, digamos, ¿no? Les dan comida, les dan medicamentos, los médicos uruguayos curan a las familias. Entonces, enseguida ellos empiezan a hablar español para comunicarse con los soldados, con los médicos, y bueno, es en esa situación en donde se da que se da un acercamiento tan grande que muchos los consideran prácticamente sus hijos, y es muy difícil cuando un soldado tiene que volver a Uruguay y despedirse de esos niños que realmente la realidad es que nunca más los van a ver y no saben qué les va a pasar. Yo tengo, por ejemplo, un caso de uno de los niños que sale, el que grabé en el programa, que hablaba muy bien español, le decían Ronaldinho, porque tenía los dientes como él. Era, la verdad, un crack. Creo que tenía, digo creo porque es muy difícil en esos niños saber la edad, porque parecen mayores, creo que tenía unos 8 años, 10 años. Bueno, era un fenómeno. Resulta que 4 años después, más o menos, vuelvo al Congo. Ronaldinho estaba en esa base que les conté, en el medio de la selva. Ellos no conocían el plástico, la televisión, la radio, los juguetes. Ellos viven en la selva. No pueden salir de ahí, no hay caminos, no hay autos, no hay nada. Viven ahí, viven y mueren ahí. Resulta que me cuentan, cuando dice, ¿te acordás de Ronaldinho? Sí, bueno, Ronaldinho en ese momento tendría 13, 14 años, cuando fui la segunda vez, 15 años a reventar. Ronaldinho, decía, hace unas semanas, liderando un grupo armado, hubo un enfrentamiento entre 2 tribus, murieron otros heridos, a los heridos la ONU los llevó a un hospital de campaña, y cae Ronaldinho al hospital de campaña con un grupo armado para reclamar a los heridos que estaban ahí, que eran suyos, de su bando, y que si no le entregaban a los heridos mataba a todos los que estaban ahí. Ese era el niño dulce que yo me encontré 4 años antes, y ese es un ejemplo de cómo la guerra y la situación en ese lugar cambia, ¿no?, a la gente. Bien, Sebastián, estuviste en el laboratorio donde se fabrican las vacunas, y esto no es propaganda. ¿Cuál fue un poquito tu experiencia al respecto? Yo estuve en el laboratorio donde se fabrican las vacunas y llegué ahí de una forma muy... nunca me imaginé que fuera a ir ahí. No fui por ninguna razón ni económica, ni política, ni nada. Llegué con situaciones de la vida. Porque en enero estuve en la Antártida en un evento donde se conmemoraban los 200 años del descubrimiento de la Antártida. La descubrió un ruso. Entonces, en la base rusa, que está al lado de la uruguaya y tiene muy buena relación, se inaugura una estatua. Y
conozco a los rusos que estaban en ese evento. Cuando empieza la pandemia y todo esto, el director de la agencia de viajes con la que trabajamos, Gonzalo Rodríguez, de Carrasco Viajes, me dice, ¿qué tal si nosotros dos vamos a Europa? Porque en ese momento Uruguay era el único punto verde de América que estaba permitido viajar a Europa sin cuarentena, ni test, ni nada, ¿no? Éramos el único país, estábamos muy bien controlando la pandemia. Entonces, como su agencia estaba parada, el turismo se terminó de un día para el otro, pasó de ser un negocio millonario a cero. Me dice, está esta posibilidad, ¿querés ir conmigo? Vamos, le digo, bueno, arrancamos para España, que es donde se puede ir, vuelo directo Montevideo-Madrid. Digo, yo cuando fui al Mundial de Rusia hice Madrid-Moscú. En ese momento hacía unos días de dar la noticia de que Rusia había registrado la primera vacuna del mundo, el primer país del mundo a registrar la vacuna contra el COVID. Entonces digo, Madrid-Moscú, Rusia registro, rusos Antártida, yo lo llamo. A ver qué pasa. Y lo llamé. Y me dice, voy a hacer unas llamadas. Y al rato me llama y me dice, sí. El país está cerrado, no entra nadie. Pero es posible hacerte un visado especial con una firma del gobierno para que puedas venir y la corporación que está creando la vacuna decidió que antes me hicieron mandar desde cuántas veces abro la puerta de mi casa hasta, no sé, todo, mi biografía, lo que había hecho, quién soy, dónde vivo, todo, ¿no? Para saber quién era. Después dice, sí, te recibimos. Y ahí empezó, así, un viaje que fue complicado porque no había vuelo para ir, o sea, después que ya estaba, que me recibían, ya no había forma de llegar, ¿no? Pero esa era otra cosa. Entonces, bueno, me hacen la visa, complicado, conseguimos vuelo a través de Turquía, pasamos por Estambul. Y cuando llegamos a Moscú, llegamos a la 1 de la mañana. Aeropuerto cerrado, la firma para que yo entrara al país absolutamente blindado, no entraba nadie, la firma le había puesto el viceprimer ministro ruso. Pero un funcionario se había olvidado de mandar el papel al aeropuerto. Conclusión, me recibe la policía de frontera, que después me explicaron los rusos que la policía de frontera del aeropuerto es lo que antes se llamaba KGB. Y me dicen, espere aquí. Y yo espero aquí, junto con Gonzalo, en un cuartito, cama desvencijada, puerta, un KGB que me miraba así y no me dejaba salir. Me metieron en una celda. De película. No, me metieron en un cuartito ahí, en el aeropuerto, el clásico cuartito de eso, de que cuando te pasa algo te meten ahí y después te deportan. Bueno, ahí, y ahí tuvimos 12 horas. ¿Por qué? ¿Quién se anima a despertar al viceprimer ministro ruso para preguntarle si puso la firma para que un uruguayo entre al país? Te deportan a Siberia, no sé, me imagino. Esa es mi percepción. Entonces, claro, nadie quería, todo el mundo esperó a que al otro día abrieran las oficinas para comprobar si era verdad, etc. Y el resultado fue que a la 1 de la mañana, llegamos a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde pudimos salir del aeropuerto y fue el día y la noche, ¿no? Porque pasamos de estar 12 horas en un cuarto encerrados sin que nos dieran un vaso de agua con lo puesto a que nos reciba un chofer en un auto de alta gama con guantes, y a partir de ahí fue un universo paralelo. Nos movimos en las más altas esferas, entrábamos a todos lados, terminamos entrando a los laboratorios. Fuimos los primeros en el mundo, no rusos, en entrar al laboratorio que fabrica la vacuna. Luego nos llevaron a 200 kilómetros de Moscú, los primeros extranjeros en entrar a la fábrica de la vacuna. Hablamos con los directores, hablamos con el presidente de la corporación que financia no solo la vacuna, sino muchas de las grandes industrias rusas. Fue una experiencia impresionante. Sé que ese viaje fue relámpago, pero ¿tuviste tiempo de poder vacunarte en ese viaje? No, porque
Sí, si bien estaban empezando a vacunar en Rusia, en septiembre ya estaban empezando a vacunar a la población, es una vacuna de 2 dosis con un periodo de 2 o 3 semanas entre cada dosis. Yo estuve una semana, 10 días, cosa que primero no me daba el tiempo y además era los que vacunaban, después hacían un seguimiento. No era que te vacunabas y te ibas, porque la vacuna está en estudio, entonces no podía. Pero esta persona, el ruso que conocí, Sergei Brilev, que además vivió en Uruguay, habla muy bien español, es un periodista muy famoso, que tiene un programa de televisión muy conocido en Rusia. Hace poco me llama y me dice, estoy muy contento porque él tiene un proyecto para venir a grabar a Latinoamérica nuevamente. Estoy muy contento porque, si bien ya me habían dado la vacuna, me hicieron el estudio de sangre para ver cuántos anticuerpos había generado, a ver si era efectivo o no. Y resulta que generó varias veces más anticuerpos que si hubiera tenido el COVID y el cuerpo lo hubiera superado. O sea que estoy inmunizado, me dice. Y me aseguran, puede ser más, dice, pero me aseguran que por 6 meses voy a tener inmunidad. Entonces estaba feliz porque podía viajar. O sea que es una esperanza. Es una esperanza, es un caso concreto en donde yo sé que a una persona le funciona la vacuna. Porque vos podés tener 1000 informaciones diferentes. De hecho, las mismas marcas de empresa de vacuna, un día te dice que tiene el 50%, el otro día te dice que tiene el 97%, al otro día hicieron otro estudio y es el 84%, al otro día hubo una persona que se murió porque se vacunó, entonces vos no sabés qué creer. Por eso decidimos hacer ese viaje para ver nosotros qué pasaba. Y yo lo vi, estuve en los laboratorios, hablé con gente, conozco gente que se vacunó, puedo dar ese testimonio, más allá de todas las otras vacunas que pueden ser efectivas, ¿no? Seba, te quiero hacer una pregunta. En todos estos viajes que hiciste hasta ahora, ¿cuántas veces te vacunaste? En todos estos viajes me vacuné muchísimas veces, porque además de las vacunas que tengo, por ejemplo, para ir a países en donde te exigen la vacuna contra la fiebre amarilla, te la tenés que dar, acá en Uruguay te la das, te dan un certificado internacional, pero yo fui 2 veces al Congo. Cuando vas al Congo, te dan muchas vacunas que yo no sabía ni que existían esas enfermedades. Por ejemplo, la primera vez que fui al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, una cola junto a todos los soldados que iban en misión, uno atrás del otro, y cuando llego, me agarran así mi carnet, bueno, dice, bajate los pantalones y sacate la camisa. 1, 2, 3, 4. Y esto no interactúa entre sí, no hay que esperar un poquito para ver un día o 2 para darme la otra. No pasa nada. Y no pasó nada, ¿no? Esa fue una de las veces que fui. Después ¿Te dolió cuando te vacunaron? ¿Te dolió? Me dolió un poquito, algunas me dolían más que otras. Ahora estás inmunizado contra todo. Yo no me enfermo nunca. No sé si es por todas las vacunas que me dieron o qué, pero no me enfermo. ¿No te resfrías tampoco? No me resfrío, nada. A lo sumo, cuando todo el mundo se está muriendo en casa de una super gripe, yo un poquito de dolor de garganta, algo. Pero no me enfermo. Y te cuento una cosa que es muy interesante. Una de las vacunas que me dieron para ir al Congo es la vacuna contra el ébola. La vacuna contra el ébola es la base de la vacuna rusa contra el COVID. El mismo laboratorio que creó la vacuna contra el ébola hace 10 años, el laboratorio Gamaleya en Moscú, utilizó la base de la vacuna contra el ébola para modificarla y crear la vacuna contra el COVID. Por eso fue un desarrollo tan rápido de los rusos, ¿no? Entonces, no solo yo, sino que cientos, no sé si miles de personas en Uruguay que fueron a misiones de paz, tienen media vacuna adentro contra el COVID, que es la del ébola, que te la dan acá en Uruguay. Eso es raro, es interesante. Te propongo ir a otro. Seguimos dialogando con Sebastián Beltrame en este programa que se llama Memorias Destacadas. Estamos muy, pero bien acompañados en este momento. Contame. Él está hace 8 años, 8 años conmigo, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que estamos juntos?
Y bueno, me acompaña a todos lados cuando puede, porque cuando voy fuera del país ya no lo puedo llevar, pero es divino, es una cosa impresionante. Con las personas jamás vas a tener problemas, jamás te va a gruñir, muy inteligente y muy compañero. Bueno, él se acostumbró tanto a estar conmigo que cuando yo voy a la oficina lo llevo, y si bien es un perro de campo, que generalmente adentro de un apartamento, una casa, los cuentos son que son muy hiperactivos y te destrozan todo. Bueno, mira este no. O sea, voy a la oficina 8 o 10 horas y él se sienta al lado mío mirando por la ventana. Ahora, si no lo llevo, se queda todo el día ladrando dentro de la casa, se enoja. Y incluso en el auto, él quiere estar en el auto conmigo antes que estar acá en el fondo. Se acostumbró a estar conmigo, le gusta mucho a la gente. Y acá está, siempre acompañando. Fiel compañero. Sebastián, háblame un poquito acerca de tus reconocimientos, tus premiaciones, que son muchas, son muy destacadas, no solo en Uruguay, sino que también en el exterior. Bueno, sí, hemos recibido, porque hace muchos años que estamos, hemos recibido varios premios. A ver si recuerdo a mejor producción, mejor fotografía, serie testimonial, serie documental, el premio Carlos Gardel, premio Siris, bueno, cuando existían los premios Tabaré, el libro, nosotros hicimos un libro que es La Guía del Uruguay. La guía fue premiada por la Cámara del Libro del Uruguay con el premio Bartolomé Hidalgo. Los premios a uno como que te dan un empujoncito, ¿no? Pero más allá de eso, el mayor reconocimiento es que cuando alguien te dice, cuando vas por la calle o alguien realmente te dice que aprendió algo con el programa o ya es lo que me encanta a mí. A veces estoy en un lugar perdido del Uruguay, en medio de un camino de tierra, y para un auto, me encuentro con alguien y dice, pará que te vemos, y saca de la guantera o de la puerta la guía, el libro de enfoco, todo roto, todo ajado. Dice, hace 5 años, hace 3 años que recorro el país con esto, y ves que está usado de verdad, sucio así, de usarlo, y eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque no es un libro que terminó en una biblioteca y nadie lo lee, es un libro que sirve. Entonces esas cosas sí me dejan muy contento y me reconfortan. Si yo te digo 2 palabras, fútbol y valores, ¿qué te viene a la mente? Un proyecto muy lindo que ya desde hace unos años estamos desarrollando, junto con Diego Canesa, que fue el impulsor de todo esto, pero también junto a Antonio Pacheco, a Andrés Flerking, a el Chino Recoba y algunos otros jugadores de la selección que se fueron sumando. Es un proyecto que busca enseñar fútbol a los niños, pero también transmitirle los valores que le van a servir para la vida. Y los que le enseñan son sus ídolos, ¿no? Son los referentes de Nacional, de Peñarol, de Defensor, de la selección. Desde el primer momento en que vi la propuesta me encantó, la verdad que es una cosa maravillosa, y ya hace la segunda temporada que se hizo. La primera fueron 12 capítulos, en la segunda se hicieron 12 más, y además se trasladó a libros de texto para los colegios a través de historietas. Entonces es algo, la verdad que trabajar en eso es algo hermoso, es algo que a uno le dan ganas de meterle para adelante, porque sabés que estás dándole algo a la sociedad, ¿no? Y sobre todo de una forma en la que a los niños le llegás. No es que le das un libro de texto para que aprendan una ecuación matemática, es que el Chino Recoba te está diciendo cómo patear la pelota, pero a la vez te está diciendo descansar, comer,
hacerle caso a tus padres, porque estudiar, porque eso te va a servir después en el fútbol también. Es muy interesante. Hablando precisamente de niños, tus propios hijos te han cambiado la vida. Bueno, sí, totalmente. Es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, son mis dos hijos, Antonio y Alejandro, que andan por ahí. Y cuando puedo y cuando pueden ellos, viajamos juntos, aunque sea acá a la vuelta, pero yo trato de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos, incorporarlos. A ellos les encanta, están todo el día pidiéndome que les muestre cosas. Tengo, por ejemplo, a Antonio, mi hijo mayor, me hizo prometerle que todos los días le iba a enseñar una cosa nueva de cómo funciona mi cámara. Entonces me reclama. Bueno, a ver si andan por ahí, capaz que viene. Cuando no puedo, porque estoy trabajando, no tengo tiempo, y me reclamo. Y dije, papá, vos me dijiste que todos los días me ibas a enseñar. No, es increíble, es una cosa que no tiene explicación, ¿no? Uno antes era feliz, pero después de los hijos es infinitamente feliz, ¿no? Porque a veces cuando tenés problemas, cuando las cosas están complicadas y tenés la cabeza pensando en muchas cosas que no sabes cómo solucionarlas, a veces cosas de la vida que son insolucionables, ¿no? Problemas de salud, problemas familiares, de salud, pero que venga un hijo y te dé un abrazo, se ría o te hable, parece como que es la mejor vacuna, es la mejor medicina, así que es maravilloso. Siguiendo con tu terreno de los afectos, ¿es cierto que te casaste 2 veces con tu señora, una en Uruguay y en otra en Las Vegas? Bueno, es bueno aclarar que 2 veces con la misma. Con la misma, exactamente, con tu señora, la mamá de tus hijos. Sí, nos casamos la primera vez, y estábamos viajando haciendo la ruta 66, ella estaba embarazada de 5 meses, y ahí cuando llegamos a Las Vegas decidimos casarnos, así relámpago, como hizo Elvis. Es más, nos casamos en el lugar donde se casó Elvis, Frank Sinatra, Britney Spears, no sé, una cosa, un glamour impresionante, hasta que llegás ahí y ves que el glamour no existe, ¿no? Son 4 chapas con una ventanilla tipo comida rápida, te casás y listo. Nosotros no hicimos la de la ventanilla, entramos, nos casamos en 10-15 minutos. Comprás los anillos ahí, te lo ponés, firmás y te vas. Y es legal, estás casado. Te podés divorciar por mail. Por eso mucha gente se casa en Las Vegas. De hecho, cuando nos casábamos por la ventanilla, hay una ventanilla que vos vas con el auto y te casás drive-thru, sin bajarte. Dice, hola, me vengo a casar. Bien, ¿qué anillo quiere? Este más barato, más rápido. Y cuando nos casamos nosotros, estaba casando uno, era un Cadillac, que me parecía de película, era un Cadillac blanco descapotable, con un veterano con un gorro de cowboy blanco, traje blanco, no corbata, 2 tiritas, con una cosa plateada, y al lado, no sé si era bailarina, modelo, el tipo debía tener 70 y ella 22. Se casaron, una noche de amor y se casaron. Bueno, yo no sé en qué termina eso. Generalmente termina en un divorcio por mail y se terminó, ¿no? Por eso, bueno, en una noche de pasión uno puede decidir casarse rápidamente y al otro día, lúcido, rápidamente divorciarse. Yo no lo hice, volví a Montevideo y me casé de nuevo. Bueno, y ahora algo muy íntimo, por favor, tu señora, si está viendo, que deje de ver el programa por unos minutos porque te voy a hacer una pregunta muy picante. ¿Es cierto que una vez te propusieron hacer una película de alto contenido erótico? Bueno, mi señora puede escuchar porque cuando recibí esa llamada ella estaba al lado mío. Fue una cosa muy rara. Yo estaba trabajando en mi casa, en ese momento vivíamos en un apartamento pequeño y suena el teléfono, atiendo y una persona con un acento extranjero
que me dice, bueno, te llamo porque me pasaron tu teléfono, porque me dijeron que podías estar interesado en hacer una película. Digo, una película, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es una película, no sé cómo fue, que usó, qué palabra usó, condicionada, una película condicionada, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo inmediatamente pensé que era un amigo que me estaba haciendo una broma, ¿no? Entonces cuando digo, sí, una porno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Bueno, no sé, tenemos que conversarlo, decía, porque hablaba un acento medio extraño. Decía, bueno, pero tenemos que tener una reunión y te explicamos cómo es, coso. No, a mí decime cuánto hay, porque si no, no te digo sí o no, decime cuánto hay, te digo ahora sí, no, lo hago. Bueno, tengamos una reunión, y ahí me di cuenta que no era ningún amigo mío. ¿Tus amigos son capaces de hacerte ese tipo de bromas? Sí, esa es muy light. ¿Pero cuánto había? No me dijo, porque ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta de que no era cierto, de que era cierto, de que no era un amigo, me puse nervioso, me puse muy nervioso y no supe qué hacer, y le digo, no, pará, no, te equivocaste, no, pero a mí me dijeron, no, te equivocaste, estaba club, y le corté. Y ahora me arrepiento, porque podría haber preguntado por lo menos cuánto había, ¿no? Y bueno, le conté a mi esposa no, por suerte no me preguntó, ¿y cuánto hay? No me preguntó. Pero fue una cosa muy extraña, porque nunca supimos de dónde había salido eso, ni por qué, fue fuera de contexto totalmente. Yo sí hacía, que por ahí capaz que puede haber venido, yo hacía comerciales durante muchos años, y ahora todavía hago muchos comerciales para el exterior, de todo tipo de marcas y cosas, ¿no? Incluso el primer comercial que hice, me acuerdo que fue de toallas femeninas, ¿no? Donde el contexto era que estaba en la cama con mi pareja, digamos, obviamente no se veía, estaba tapado y se me veía el torso desnudo, ¿no? Pero bueno, capaz que de ese contexto, alguien que trabajaba, porque esos comerciales son internacionales, y los directores, las cámaras, generalmente vienen de otro país. Capaz que en ese contexto, alguno de esas personas trabajaba en la industria XXX y bueno, y empezó a buscar gente. Pero bueno, es algo que pienso ahora, no sé, nunca sé de dónde salió eso, ni lo hubiera hecho tampoco. A menos que me hubiera enterado cuánto había, ¿no? No. ¿Te animarías a presentar a algún integrante más de la familia? ¿Cómo no? Anto, ¿querés venir? Anto, ¿qué edad tiene Anto? 7. 7 añitos. ¿Y alguna vez acompañaste a papá a los viajes? Sí. ¿En serio? ¿Dónde te gustó ir? No me acuerdo muy bien de los viajes. ¿No te acordás? ¿Uruguay te gusta? Fuimos. A ver, podemos empezar por Panamá, sí. ¡Wow! ¿Te gustó Panamá? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La primera vez que viajamos fue, yo estaba desesperado por viajar con ellos, porque eran muy chicos y bueno, y yo viajaba mucho y entonces no los veía. Entonces, hola Ale, ¿querés venir con papá? Otro integrante más, Ale, creo que es el más chiquito, ¿no? Alejandro. ¿O Sebastián? Sí. Alejandro cumple ahora, ¿no? ¿Cuántos años cumplís, Ale? 5. Sí. 5. Tiene 4. Ah. No, cumple 5. Cumple 5 ahora. ¡Qué lindo! Y entonces convencí a mi esposa para que hiciéramos un viaje los 4. Ella con coherente me decía que no iba a ser buena idea, pero bueno, yo insistí y bueno, ella aceptó. Entonces nos fuimos a un crucero, que dije, bueno, el crucero está preparado para niños, no sé, hay lugares para que los niños se diviertan, es seguro, ¿no? Error. Error, un barco no es seguro para los niños, aunque sea un crucero para niños chicos, ¿no? A mí me pasó eso. A ver, capaz que seguro, pero yo tenía la sensación de que todo el tiempo iba a pasar algo, que se iban a caer para el agua, ¿no? Porque si bien tiene barandas altas, hay mesas, y
sillas y los niños mueven las cosas y son curiosos, entonces vivía con el corazón en la boca. Entonces, bueno, fue complicado, pero fue un viaje, la verdad fue un viaje hermoso porque en determinado momento hicimos un clic y tomamos la decisión de, bueno, hacer el viaje familiar, que yo dejara de trabajar a lo loco como trabajo siempre y que bueno, que disfrutáramos y que yo grabara cuando pudiera. Y bueno, después de eso terminamos unos días en un All Inclusive y ahí sí disfrutamos mucho porque el All Inclusive ya no tenía barandas que se pudieran caer. Y ese fue el primer viaje que hicimos, sí, Panamá, y paramos en algún otro país. Pero los viajes más lindos los hacemos por acá, cuando vamos a Uruguay, a algún lado a grabar y ellos me acompañan. Estás con tus niños ahora. ¿Alguna vez viajaste a donde nació Papá Noel? Estuve cerca, estuve en Finlandia y fui al norte de Finlandia hace cosa de 2 años. Un viaje maravilloso porque yo había conocido Helsinki, pero ir al norte, conocer realmente el interior del país y la gente. Y estuve cerca, relativamente, de la casa de Papá Noel, la oficial, digamos, que está en la zona norte de Finlandia, pero nunca llegué a ir a la casa de Papá Noel. De hecho, bueno, era la pregunta, ¿no? Yo les contaba que por ahí vivía Papá Noel y la pregunta era, ¿por qué no fuiste a la casa de Papá Noel? Pero bueno, fue un viaje de trabajo y no, Papá Noel en ese momento se ve que estaba ocupado. Pero por ahí vivía, ¿verdad? ¿Dónde vive Papá Noel? ¿Vos te acordás? En el norte. En el norte, sí, en el polo norte, por ahí cerca. ¿Hace mucho frío? ¿Sí? ¿Hay nieve? Bien. No conocemos la nieve, ¿verdad? ¿No? Ah. Tenemos que ir algún día a un lugar con nieve. Tú sí. Sebastián, para despedirnos de Memorias Destacadas, ¿alguna anécdota, alguna reflexión en más de 20 años de trayectoria? Bueno, yo voy a repetir, porque me parece muy importante, lo que me pasó a mí, mi historia, ¿no? Yo hoy soy privilegiado de poder vivir bien, disfrutar, ser feliz con lo que tengo y con lo que he ganado en base al esfuerzo de mi trabajo. Haces lo que te gusta. Hago lo que me gusta, pero eso no vino solo, eso lo construí y me llevó tiempo y me llevó dificultades, muchas dificultades. O sea, que uno para obtener lo que quiere tiene que ser muy perseverante y tiene que hacer lo que quiere y lo que le gusta. No lo podés hacer, no te vienen las cosas solas. O sea, yo trabajaba día y noche, fines de semana, 2, 3 trabajos. Estudiar. Además estudiaba, pero todo eso dio sus frutos para llegar a lo que tengo hoy. Entonces, repito, no tiene por qué ser un programa de televisión, cualquier cosa. O sea, fíjense que hay grandes personajes de la historia o incluso hoy contemporáneos. Bueno, hoy ni hablar. Si hablamos de que un youtuber es millonario y viaja por el mundo y no sé, y tiene 15 años, hoy ni hablar, ¿no? Entonces, si te gusta hacer, no tengo que seas youtuber, pero si te gusta pintar autos, capaz que sos el mejor, ¿no? Capaz que inventás una técnica que hace que todo el mundo vaya a pintar el auto a tu lugar y seas muy conocido y logres destacar. O sea, no importa, sanitario, lo que sea, y una cosa nueva que nadie haga, que todo el mundo te diga que no se puede. Bueno, si lo querés hacer, hacelo, porque a la larga, si le metés ganas, te vas a terminar haciendo lo que te gusta. Ha estado con nosotros Sebastián Beltrame, productor, director y presentador televisivo. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo programa de Memorias Destacadas.
No es un consejo, porque no creo en los consejos, pero sí es un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo puedo dar mi versión, y mi versión es que yo no vengo del medio, no tuve nadie que me ayudara con esto. Estudié otra cosa, estudié muchas cosas, estudié informática, arquitectura, ingeniería, historia, pero todo eso en determinado momento me sirvió para que cuando hago lo que me gusta como es hoy, todos esos conocimientos que en un principio estaban como descolgados y decía, ¿para qué perdí el tiempo haciendo esto? Bueno, para unirlos y utilizarlos en lo que hago hoy. Y creo que cualquier conocimiento, no importa de qué rama sea, uno después lo puede aplicar a su propio trabajo. Ya digo, sea plomero, pintor de autos, mecánico, lo que sea, pero siempre te va a servir si le encontrás la vuelta. Así que dedícate a lo que querés hacer y no estés toda tu vida dependiendo de los demás, ¿no? Creo que lo importante también es saber uno desarrollarse, crear ideas y pensar en que en vez de estar dependiendo de un empleo, más allá de que hay que tener un empleo para ganar dinero, yo lo tuve toda mi vida, pero paralelamente desarrollar lo que te gusta, y tratar de buscarle la vuelta comercial. En determinado momento eso puede llegar a igualar el nivel de ingreso que tenés y capaz de superarlo, pero vas a ser infinitamente más feliz. Ese es mi consejo. Ha estado con nosotros Sebastián Beltrame, productor, director y presentador